Imagínate convertirte en el guerrero y héroe más poderoso del reino para acabar siendo traicionado por tu mejor amigo, teniendo como última alternativa el viajar al pasado para poder vengarte. Esto y mucho más en el manga, el retorno del legendario Caballero de la Lanza. Ah, y recordad que si queréis una segunda parte, tenéis que llegar a la cifra de 3000 likes. ¡Let's go! Esta historia habla sobre un caballero, uno que fue capaz de romper todos los estereotipos puestos en el mundo, desechando el arte de la espada para convertirse en el legendario Caballero de la Lanza, además del mejor y más poderoso guerrero de todo el reino. Nos situamos en el gran continente de Ingrand. En este se estaba llevando a cabo una de las mayores guerras que se habían visto. Sin embargo, el héroe de la lanza apareció en escena, siendo capaz de acabar con el conflicto del Imperio Avalon, convirtiéndose en el humano más fuerte del continente. Este no era ni más ni menos que nuestro protagonista, Joshua Sanders. Pero, ante todo pronóstico, algo fuera de sus cálculos pasó, ya que el rey del reino lo había traicionado. Este se encontraba tras sus subordinados, mientras el maestro de la torre mágica hacía uso de un objeto especial para inmovilizarlo, ya que al parecer este objeto estaba alterando tanto el poder sagrado como el poder mágico de Joshua, haciendo que su cuerpo se vaya destruyendo internamente poco a poco. El guerrero de la lanza pregunta cuál es la razón de que su mejor amigo lo haya traicionado de esta forma, tras haber ganado la guerra, ya que en ningún momento había pensado en usurparle el trono, siendo su único objetivo el de convertirse en el guerrero más fuerte de la lanza y demostrar que cualquiera podía llegar a ser un formidable soldado. Entonces, el maestro de la torre mágica de Evergrande le contesta que la principal razón de todo esto es que se ha vuelto un ser demasiado poderoso, capaz incluso de acabar con continentes por sus propias manos, convirtiéndose después de la guerra en el único ser que teme el emperador. Este comenta que incluso los mejores artistas marciales del mundo, que habían estado estudiando el maná por décadas, solo podían cubrir con la habilidad aura de la espada pequeñas armas, pero Joshua había alcanzado el siguiente nivel, siendo capaz de cubrir una lanza de grandes dimensiones. Mientras todo esto ocurría, el jefe de la torre mágica lo seguía torturando. En ese entonces, Joshua se da cuenta que el objeto mágico que estaba utilizando era un objeto que él mismo les había proporcionado, el cual era el Orbe de Amon, un objeto legendario que ni él mismo podía contrarrestar. Estos comentan que ya habían perdido suficiente tiempo, por lo que tanto el maestro como el rey se despiden, agradeciéndole a Joshua, ya que sin él no habrían sido capaces de llegar hasta el punto donde han llegado, despidiéndose con un adiós mi buen amigo. Joshua grita de ira con sus últimas fuerzas que no habían visto lo último sobre él, pero para colmo estos también habían preparado un círculo mágico explosivo, quedándole al héroe tan solo 5 minutos. Joshua se lamenta, preguntándose cómo después de haber sido el caballero más poderoso del reino, había sido vencido de esta forma en un lugar como este. Entonces, mientras resistía, siente un fuerte maná brotar de su lanza roja, como si le estuviera llamando. Esta era conocida como el dios de la muerte del campo de batalla, llamada Lugia, por lo que se acerca a ella, y con las pocas fuerzas que le quedaban empuña el arma. Pero en ese momento, todo explota, destruyendo y matando al que un día fue el héroe del reino. En otro lugar, un joven despierta entre gritos. Este no sabe muy bien qué está ocurriendo, y se pregunta dónde diablos se encuentra. Este chico no es ni más ni menos que un joven Joshua, el cual no puede creer que siga vivo, tras esa explosión. Sin saber qué estaba ocurriendo, decide mirarse en el reflejo de un barril lleno de agua, dándose cuenta que ha vuelto al pasado, teniendo ahora 9 años. Pero en Joshua, más que tristeza, aparece una siniestra sonrisa, feliz de haber recibido la oportunidad de vengarse de todos aquellos que lo habían traicionado. De la nada, Joshua escucha 3 voces que resultan familiares. Estas le gritan que por qué razón no está limpiando la mierda de los caballos. Las voces provenían de los soldados del duque Agnus. Ellos eran Rolls, Royd y Cord. Nuestro joven protagonista no responde a la pregunta de los soldados, provocando que estos se enfurezcan. Sin embargo, uno de estos le comenta a sus compañeros que Joshua es mudo, y por tanto no puede responderles. Esto se debe a que cuando era niño nuestro joven protagonista se inventó que no podía hablar, ya que sabía que si contestaba a los abusones lo golpearían más. De regreso con los soldados, estos también deciden meterse con la madre de Joshua. Esta era la sirvienta exclusiva de la familia Agnus, enterándonos que nuestro protagonista es el hijo ilegítimo del duque, el cual se acostaba a la fuerza con su madre. El trío de soldados seguían órdenes directas de la duquesa Vanessa, la primera mujer del duque Agnus, la cual por envidia propuso a los soldados que si alguno de ellos se deshacía de Lucia y de Joshua, ella misma asumiría las responsabilidades. Por lo que al no haber nadie cerca, Royd comenta que esta es una buena oportunidad. Sin embargo, tras escuchar estas palabras hacia su madre, Joshua decide afrontar a los matones que en el pasado no pudo vencer. Para esto decide usar el método de entrenamiento y obtención de maná que utilizó en su anterior vida, ya que este método es mucho más eficiente,
siendo capaz de volverse más fuerte mucho más rápido. Los métodos de utilización de maná suelen emplear el maná que se encuentra en la sala ubicada en el abdomen inferior, pero con esta técnica Joshua utiliza el maná que está disperso por el aire, por lo que todo el cuerpo es capaz de absorber esta esencia, la cual posteriormente se deriva a la zona del cuerpo que vayas a emplear en batalla. Gracias a esta técnica secreta, Joshua es capaz de obtener un poder que a otros guerreros les llevaría años conseguir. Después de esta clase de magia, regresamos con los soldados, los cuales no sabían muy bien qué hacer, pero Cort, el más impulsivo, se empezaba a enfurecer por el rostro de Joshua. Sin embargo, el rostro de Joshua se debía a que se encontraba canalizando el poco maná que era capaz de absorber con su corta edad. Una vez terminado el proceso, lanza una mirada llena de seguridad con la que intimida a Cort, haciendo que éste se abalancee a él imprudentemente, esquivando fácilmente ataque con el palo que quería realizar, consiguiendo una apertura con la que contraataca con un puñetazo cubierto de maná, dejando al soldado inconsciente. Los otros dos soldados no pueden creer lo que acaba de suceder, por lo que Royd decide ponerse serio, desenvainando su espada. En vista de esto, Joshua empieza a preocuparse, ya que con su pequeño cuerpo no le iba a ser fácil esquivar un arma de ese alcance. En cuanto a Rolls, el otro soldado, era conocido por su inteligencia, por lo que si era capaz de vencer a Royd, lo más probable es que decidiera huir. De esta forma, Joshua empieza a canalizar maná de nuevo, esquivando por los pelos el ataque de su enemigo, para posteriormente conectar un golpe en el rostro del muchacho, con el que sale varios metros despedido. Rolls no podía creer que aquel niño mudo, con el que se habían estado metiendo durante tanto tiempo, hubiera estado ocultando este tipo de habilidades. Joshua, por otro lado, sabía que necesitaba un cuerpo fuerte y entrenado para poder utilizar correctamente el maná, por lo que al utilizarlo 2 veces seguidas estaba empezando a experimentar un gran dolor por todos lados. Sin embargo, este no podía demostrar debilidad. Para disimular el dolor, Joshua grita que le cuente todo lo sucedido al resto, dejando todavía más sorprendido a Rolls por poder hablar, para posteriormente amenazar que si alguno de ellos volvía a meterse con él o con su madre, se lo haría pagar caro, haciendo huir del miedo al joven soldado, cayendo tras esto al suelo desmayado. Días después, las noticias sobre lo ocurrido se han esparcido por todo el ducado. Varios empleados hablan sobre los rumores, algunos de ellos dudan de su veracidad y otros la apoyan. Sin embargo, todos sabían que si por un casual estas noticias eran ciertas y Joshua era tan poderoso, haría que los planes del duque para su sucesión cambiasen. También comentan que Agnus es uno de los guerreros más poderosos del reino, el cual se ha convertido en un usuario del maná a la edad de los 16 años. Por otro lado, su hijo Babel, el primero en la línea de sucesoria, se ha convertido en ese mismo año en usuario del maná, a la edad de 14 años. Mientras estos hablaban, Joshua había entrado al castillo. Los empleados preguntan a qué se debe la visita del joven amo, contestando con rabia que había sido llamado por su padre para que acudiera ante él. En otra parte del castillo, el centurión Rolls reporta de primera mano lo ocurrido al duque y a su mano derecha Chifón. El duque Agnus pide ver la prueba del poder de Joshua, por lo que el soldado le proporciona una de las prendas rotas de su compañero, para posteriormente contar su versión de los hechos. Una vez este ha dicho todo, el duque pide la opinión de Chifón, el cual no parece creer las palabras del soldado, ya que nunca en la historia habían escuchado de alguien que despertara maná a la edad de 9 años, y que fuera capaz de destruir una armadura de cuero de orco. Mientras el duque analiza lo sucedido, Chifón acusa a Rolls de mentiroso, enfureciéndose y queriendo darle su merecido en ese mismo instante. Y cuando iba ya directo a atacar al soldado, el duque lo detiene, comentando que lo más rápido y seguro va a ser conocer a la persona de la que están hablando, dejando sorprendido a Chifón, ya que nunca había escuchado a Agnus mostrar tanto interés por conocer a uno de sus hijos, y menos al de una concubina, ni siquiera por Babel, el primer hijo de la línea sucesoria. Mientras tanto, en el primer piso, Babel se cruza con Joshua. Sin embargo, nuestro joven protagonista no se percata de la presencia de su hermano, ya que se encontraba lleno de ira observando el cuadro de Marcus Ben-Britian, el actual emperador. Sin embargo, sus instintos se activan y siente como si alguien quisiera golpearlo, esquivando y bloqueando hábilmente el ataque. El causante de este era Babel, el cual, al verse acorralado por las habilidades del joven Joshua, se preparaba para realizar un ataque con maná. Pero justo en ese instante, el duque los detiene. Babel, rápidamente, al verse en presencia de su padre, lo saluda como es debido, mientras que Joshua no le muestra ningún respeto. Chifón le ordena que lo salude, pero el duque, percatándose de las intenciones asesinas de Joshua por el cuadro de emperador, lo deja pasar por esta vez. Este le dice que se acerque a él, ya que piensa confirmar él mismo si posee realmente maná. Durante todo esto, Babel, desde sus pensamientos, no puede creer que el recogemierda de los establos haya despertado ese poder a la edad de 9 años. Joshua, por otro lado, sabe que el duque Agnus es uno de los 5 maestros del imperio, el cual tiene una gran sensibilidad al maná, por lo que va a tener que restringir al máximo su poder, o de lo contrario, no va a poder seguir sus planes correctamente. Pero cuando el duque coge del brazo a su hijo
y empieza a analizar sus poderes, llega a la verdad del asunto, descubriendo que no tiene ni una pizca de maná. Babel, al escuchar estas palabras, respira aliviado, ya que de esta forma iba a seguir siendo el hijo más poderoso de la familia. Pero el duque comenta que lo verdaderamente extraño del asunto es que Joshua no tiene una pizca de maná, cuando realmente todos los seres vivos nacen con algo, por lo que Joshua no tiene nada diferente con un no muerto, comentando que donde debería estar la sala de maná se siente alguna estructura pegajosa, llegando a la conclusión de que por el momento Joshua seguirá en observación en el castillo. Chifón y Babel no están de acuerdo, pero tras ver que Agnus iba realmente en serio, bajan la cabeza y asienten. También el duque comenta que a partir de mañana el joven se unirá al entrenamiento del maná y el de caballero, para próximamente alejarse poco a poco, mientras dice que tiene grandes expectativas en él para el próximo año. Una vez en su habitación, Joshua sabe que el duque se ha dado cuenta de algo que ni siquiera él tenía conocimiento. De lo contrario, no mostraría tanto interés en el joven, volviéndose alguien peligroso, que puede llegar a saber y romper sus planes de venganza. Esa misma noche, Joshua, para recuperar sus poderes, decide huir del palacio, saltando varios metros con sus pies recubiertos de maná. Sin embargo, nuevamente, eso que tiene dentro de la sala del maná vuelve a reaccionar, causando dolor, hecho que produce que prácticamente sea descubierto por los guardias. Una vez recuperado, sigue con su camino, alejándose poco a poco del castillo. En una cabaña, alejado del resto, el trío de centuriones del principio se encontraba acosando a Lucía, la madre de Joshua. Esto se debía a que como el joven se encontraba protegido en la mansión, no podían vengarse de él. La criada se defendía como podía, pero los tres caballeros no le iban a dejar escapar tan fácilmente, golpeándola varias veces en el rostro. Una vez tendida en el suelo, los soldados creen que ya va siendo hora de acabar con su vida, por lo que Cort desenvaina su espada. Rolls intenta detener a su amigo, ya que no cree que sea lo correcto, a lo que los otros dos le contestan que si tiene miedo que se vaya, y cuando ya iban a acabar con la chica, alguien los detiene, apareciendo un furioso Joshua por la puerta. Ross le dice a sus compañeros que si no huyen, ese niño los va a matar, pero Cort y Royd no piensan dejar las cosas así con aquel que les humilló en el pasado. Joshua, antes de nada, detecta que hay alguien escondido en el tejado. Este grita que ya lo ha descubierto, pero que no es necesario que siga escondido. Este era el señor Caín, un soldado distinguido de la Orden de los Caballeros Rojos, el cual tenía como misión vigilar todos los pasos del joven Joshua. Nuestro protagonista, aprovechando la situación, le dice a Caín que estos sujetos estaban intentando dañar a alguien que está bajo la protección del duque, y que de acuerdo con la ley marcial que este impulso se debe de tomar un castigo con todos aquellos que la quieran romper. Todo esto lo decía mientras emitía una fuerte presión con la que deja sorprendido al caballero, el cual, tras pensarlo, dictamina que el castigo de estos actos debe de ser la ejecución inmediata. Sin esperar ni un segundo, sale al ataque, cortando a Royd con un hábil movimiento, para a continuación bloquear el golpe de Cort y contraatacar con un corte en el cuello. Sin embargo, cuando este iba directo a acabar también con Rolls, Joshua lo detiene, ya que este era el único que estaba en contra de acabar con Lucia. Además, quiere que esparza lo ocurrido por todo el territorio, dejándolo huir del lugar. Joshua, viendo la habilidad de Caín, deduce que debe de ser el soldado más fuerte de rango C del ducado, el cual, al ser tan joven, le ve una gran proyección. Después de esto, el joven le pregunta al guerrero con una mirada desafiante a quién sirve, a lo que le contesta que sirve al duque Agnus. En vista de lo ocurrido, estos hablan un rato, y al ver de la pasta que está hecho Joshua, Caín le comenta que una vez los soldados llegan a los 23 años de edad, son libres de elegir a su amo, comentando que él tiene la corazonada que Joshua va a ser alguien grande en el futuro, por lo que ha decidido que va a elegirlo a él. Tras escuchar estas palabras, Lucia despierta, feliz por ver a su hijo sano y salvo, dándole un fuerte abrazo. El joven llora al ver a su madre tantos años después, prometiendo que esta vez la va a proteger pase lo que pase. Dentro de la mansión, el duque Agnus y Chifón hablan, ya que al parecer el conde Rebecca y Lady Iselin se han acercado para visitarlo. Agnus piensa en ignorarlos, pero la influencia del conde es bastante grande en el reino, y actuar de esta forma no le ayudaría. Además, su hija Iselin es uno de los talentos del reino, junto a Babel, la cual ha sido bendecida por el maná, teniendo la habilidad de sentir y reaccionar a este innatamente. La razón de su visita debe de ser la de querer emparejarse con Babel, ya que quedan menos de 3 años para que llegue la ceremonia de mayoría de edad del joven. Sin embargo, el duque comenta que Babel ya tiene a Lady Cheryl, la hija del duque Pontier, como prometida, por lo que no puede aceptar a la hija del conde. Chifón también nos explica que el duque es un amante de los jóvenes talentos y de las artes marciales, el cual discrimina a las personas según sus habilidades. Tras esto, el duque también pregunta acerca de cómo se encuentra Joshua,
pero antes de que Chiffon le conteste, le dice que está pensando en entregar a su otro hijo a Lady Iselin. Chiffon no podía creer lo que acaba de escuchar, ya que quería unir a aquel que tiene la maldición del maná con aquella que tiene la bendición. De regreso con Joshua, se encontraba escalando una colina. Esto se debía a que el joven sabía que en la parte alta del jardín había una vieja piedra que conducía a un camino secreto. Una vez encontrado dicho lugar, el joven se muerde el dedo, dejando caer una gota de sangre en el suelo, provocando que un círculo mágico aparezca ante él. De este emerge un portal, y tras cruzarlo el joven se encuentra con un extraño templo en ruinas. Pero algo parece suceder, ya que en su anterior vida este templo se encontraba en mucho mejor estado. Dicho templo era encargado de sellar con cadenas a la lanza Luggia, pero una vez dentro se da cuenta que la lanza no está. En su contra, en el altar, había una barra de hierro. Al intentar cogerla, un fuerte brillo lo lleva a un lugar blanco, donde la misma barra le habla, la cual le comenta que no es ni más ni menos que el espíritu del dios demonio llamado Luggia. Joshua no podía creer que el espíritu de su arma era el del dios demonio. Además, le comenta que no le queda mucho tiempo de vida, ya que las dos energías dentro de su cuerpo le estaban destruyendo poco a poco, teniendo como única solución para salvarse el recuperar sus poderes en un corto periodo de tiempo, concretamente la cuarta etapa de las artes de la lanza mágica. En ese instante, Joshua recuerda que en el pasado, aun peleando con lanza, pocos fueron los capaces de luchar de una forma pareja contra él, encontrándose en ese mismo momento en la cuarta etapa. El joven confía en repetir la hazaña más rápido, siempre y cuando su cultivo de maná mejore. Para solucionar eso y que pueda utilizar reiteradamente el maná, la lanza le dice que con sus poderes se encargará de que su cuerpo no sufra daño, soltando también que una vez vuelva a ser el que era antes, ella podrá conseguir su objetivo, desapareciendo después de esto y dejando con la intriga al joven Joshua. Una vez de regreso al templo, nuestro protagonista está feliz por poder usar su técnica de maná sin riesgos, despertando y llegando en ese mismo instante a la primera etapa de las artes de la lanza mágica, pudiendo de esa forma acumular y realizar la habilidad característica de este nivel. De nuevo, en la residencia del duque Agnus, vemos como en la sala de espera había otra invitada. Esta era Lady Cheryl, la cual estaba impaciente por volver a ver a aquellos que en el futuro iban a ser su familia. Su acompañante se trataba del conde Lon Vegan, una de las figuras más reconocidas de la familia. Agnus, de forma burlona, lo invita a formar parte de su familia, a lo que la joven contesta entre risas que no puede robar de esta forma a alguien de tanto valor. A lo lejos, en la sala de invitados, también se encuentra el conde Poncela con su hija. Iselin Rebecca se presenta ante el duque, de una forma muy formal, mientras Cheryl a lo lejos parecía tener celos por la tímida joven. Además, la pelirroja no tenía muy buenos modales, siendo regañada continuamente por Lon Vegan. Esta pregunta sobre el rumor de la fuerza de Joshua. Sin embargo, Chiffon desmiente lo ocurrido, ya que todavía no hay pruebas, y es un hecho demasiado difícil de creer. Sin embargo, el conde Rebecca se ilusiona por la posibilidad que haya un niño así, ya que su hija también podría casarse con alguien de la familia August. Tras ver la curiosidad que muestra dicho conde, August le propone que le ayude a verificar si Joshua de verdad tiene una maldición de maná o no, ya que este es uno de los mejores magos de la quinta clase del imperio, teniendo una percepción mucho más alta que los caballeros del maná. Porcel acepta de inmediato, ya que puede ser una buena oportunidad para coger confianza con el duque. Chiffon también parece estar de acuerdo, ya que si el conde es capaz de verificar que no tiene ni una pizca de maná, Joshua volverá a ser repudiado por su amo. Además, propone utilizar a un caballero de la orden que está bajo su mando, en concreto los caballeros carmesíes, asegurándole al duque que no se iba a arrepentir de esto. Tras esta conversación podemos ver cómo Chiffon había vuelto a su habitación para llamar a uno de sus mejores caballeros carmesíes, siendo el elegido Caín. En un inicio, estos hablan sobre lo ocurrido con los centuriones que el soldado había matado anteriormente, ya que a Chiffon le parecía una medida exagerada la ejecución por intentar asesinar a una concubina, pero firmemente Caín le contesta que la señora Lucía estaba a cargo del duque, y al querer destruir algo de su propiedad se merecían el peor de los castigos. Al no poder rebatir eso, Chiffon acaba entendiendo y aceptando las razones de su soldado. Tras esto le comenta que la razón por la que lo ha llamado realmente es que quiere hacer que se bata en un sparring con el joven maestro Joshua. Esto deja sorprendido a Caín, y sin dar la oportunidad de opinar al respecto, Chiffon le comenta que quiere hacer esto para verificar si realmente tiene la maldición de maná o no. Pero las verdaderas intenciones de este aparecen cuando ordena que secretamente le inyecte una pequeña cantidad de maná a Joshua, ya que si realmente tiene esa maldición, su cuerpo no tolerará ese poder, muriendo por intoxicación, saliendo a la luz la verdadera cara de la mano derecha del duque. Una vez en el campo de entrenamiento, Caín y Joshua se encuentran. El soldado le comenta que no tiene pensado pelear en serio, por lo que no debe de preocuparse. Sin embargo, Joshua se ríe al respecto.
ya que le parece ridículo que lo esté subestimando sin saber ni siquiera qué habilidades posee, comentándole que si de verdad quiere ver de lo que es capaz, deberá de luchar dándolo todo. Tras esta conversación, unos pasos se escuchan. Estos son el duque y todos aquellos que estaban en la sala de invitados. Joshua, al ver a su padre, a diferencia de otra vez, le muestra sus respetos, dejando sorprendido a este, por lo rápido que ha aprendido modales. El duque comenta si está al corriente de su prueba, a lo que el joven le contesta que sí. Chifoy también explica que esto va a servir para detectar la discapacidad que tiene con el maná. Estas palabras tan corruptas e innecesarias hacen que Joshua se dé cuenta que este estaba planeando algo. Pero todo no iba a ir como Chiffon creía, ya que para sorpresa de todos, el duque propone un nuevo rival para Joshua en este sparring, acercándose con una mirada arrogante, ni más ni menos que su hermano mayor, Babel von August. Antes de iniciar, sin embargo, el duque pone una sencilla regla: únicamente podrán usar espadas de madera. Babel acata las órdenes al instante, agarrando un arma y poniéndose en guardia de inmediato. Pero Joshua tiene otros planes en mente, cogiendo un palo de madera similar a una lanza, mencionando que solo va a necesitar esto para vencerlo. Todos se ríen y se burlan por la decisión del joven de 9 años, pero el duque August se percata que sus palabras iban muy en serio, aceptando. Como última norma, le dice a Babel que no use maná, ya que si hiciera uso de este tendría grandes ventajas. Dando inicio al combate, Babel quiere hacer el primer movimiento, lanzándose rápidamente, pero el rango de la lanza lo toma por sorpresa, haciendo que esquive uno de estos golpes por los pelos. Tras esto, intenta rodear a su hermano, pero con un movimiento horizontal, Joshua consigue impactar un golpe en uno de los brazos de Babel. Al ver que su hermano menor tiene esas habilidades, Babel se enfurece, provocando que baje la guardia, y Joshua sea capaz de impactar su lanza en medio de su estómago. El rubio sufre bastante daño, pero consigue aguantar la arremetida, habiendo además sido capaz de coger la lanza al recibir su golpe. Durante este impasse, Babel, con rabia, le dice que esta vez lo va a poner en su lugar, y con su mano libre empieza a acumular maná en su espada, creando una fuerte explosión ante la mirada de su padre. Aunque, para sorpresa de todos, la espada del mayor sale disparada, para próximamente mostrarnos que Joshua había sido capaz de contraatacar con un extraño maná. El principal heredero no podía creer que hubiera sido derrotado por su hermano menor, así que rompiendo las normas que le impuso su padre, desenvaina su verdadera arma, y se dirige hacia Joshua. El usuario de la lanza, en su mente, también nos desvela que él no desea ser el heredero, ya que en 10 años este ducado acabará siendo destruido. Todo esto mientras cargaba grandes cantidades de maná, pero cuando iban a impactar sus mejores golpes, el duque aparece entre ellos, deteniendo la batalla tan solo con su aura, amenazando a ambos con castigarlos si seguían luchando. Chiffon tiembla, ya que no puede creer que de verdad Joshua haya despertado maná a la edad de los 9 años. El conde Poncel afirma, por si no había quedado claro, que aunque mucho menos que su hermano mayor, eso de antes era maná, teniendo este unas propiedades algo extrañas y concentradas. El duque parece emocionado, ya que no esperaba que Joshua tuviera ese poder. Este quiere preguntarle algo al joven, por lo que lo cita esa misma noche en su habitación, creando en Babel todavía más celos. Durante la tarde, en la habitación de invitados, Cheryl saltaba de emoción, tras haber visto semejante espectáculo, feliz por haber podido ver a un niño más joven que ella con maná, y diciendo que quiere a Joshua como su futuro esposo, alegando que lo hará suyo. Al mismo tiempo, en otra habitación, vemos como Chiffon es golpeado por alguien. La causante de esto era la mujer del duque y hermana del emperador, Vanessa von Agnus. Chiffon le cuenta lo ocurrido sobre la derrota de su hijo, haciendo que su ira solo vaya en aumento. Tras enfriar la cabeza, pregunta qué ha decidido el duque sobre lo ocurrido, a lo que le contesta que el duque tiene la intención de llevarse a Joshua a la capital, ya que este pasa la mayoría del tiempo en la residencia que tiene allí, queriendo tener al peliazul cerca para vigilarlo. La mujer empieza a colapsar, pero Chiffon la detiene, ya que tiene un plan para evitar que vaya a peor. Este se basa en que el joven, al querer ingresar al imperio como un caballero de rango C, deberá de pasar una prueba, la cual consiste en batirse en un duelo contra uno de los caballeros reales. Al escuchar esto, Vanessa parece entender a qué se refiere, sonriendo y comentando que de inmediato va a contactar con su tío. Ya de noche, Joshua toca la habitación de su padre. Al entrar, encuentra a Agnus ansioso, el cual, sin perder tiempo, le pregunta al joven: ¿quién diablos eres? Este contesta que es Joshua, su hijo, pero el duque parece dudar, ya que desde la última vez que lo había visto había cambiado demasiado, y su forma de actuar no refleja la edad que tenía. También le pregunta si está resentido con él por haberlo ignorado durante tanto tiempo. Para su sorpresa, el niño responde que no, ya que había actuado de esa forma por miedo a ser juzgado por la familia real. Cambiando de tema, el joven le dice a su padre que tiene una petición. Este sabe que su padre quiere llevarlo a Cardi para vigilarlo, ya que quiere prevenir una tragedia familiar, y también porque sabe que si se vuelve alguien capaz de superarlo incluso a él, ni la familia real sería capaz de plantarles cara. Las deducciones del peliazul hacen sonreír al duque, pero todavía había más, ya que en Acadi todos los hijos de las familias nobles son llevados a la academia de la edad de 10 a 15 años. Esta fue creada con el objetivo de inculcar a las futuras promesas, el sentimiento y la devoción
que deben tener a la realeza, desvelando finalmente que su petición es la de que le deje usar la lanza como arma principal. Agnus de repente libera su aura de maná, estando totalmente en contra de no utilizar el arte de la espada, pero Joshua no tenía pensado apartar su mirada ni dejar atrás sus convicciones en convertirse en un maestro de la lanza, respondiendo a su padre, liberando también su aura, gritando que si de verdad es necesario, acabará incluso con las 9 estrellas para demostrar su poder. Agnus vuelve a guardar su aura, respirando profundo, para posteriormente proponerle a su hijo que aceptará su petición si consigue pasar una prueba. En otra parte de la mansión, a oscuras, Vanessa estaba utilizando un orbe mágico de comunicación. Esta se había puesto en contacto con su tío, una de las figuras más influyentes del imperio, ya que al parecer esta le quería pedir un favor. De regreso con nuestro héroe, al acabar la conversación con su padre, se dirigía a su habitación para descansar, pero Babel lo estaba esperando. Este quería que yo se lo acompañase un segundo, pero este comenta que no tiene nada que hablar con él, provocando que el rubio revele sus verdaderas intenciones, suplicándole que quiere tener otra pelea contra él, provocando que Joshua, intrigado, acabe aceptando. Pero antes de ver el desenlace de los hermanos, nos situamos en el gran imperio de Avalon, presentándonos al actual emperador del reino, Marcus Van Britton. Este acababa de recibir un reporte sobre el genio que acababa de aparecer, aunque a diferencia de Babel, su subordinado le comenta que esta vez el niño no era hijo de la duquesa, sino de una sirvienta. Esto llama la atención del monarca, ya que ahora mismo el duque tenía en su poder a 2 de las perlas del continente. También nos explica que los hijos del rey Marcus habían sido dotados por el maná, pero ninguno lo era hasta este punto. Pero el mensajero comenta que todavía tenía algo más que contar, ya que ese nuevo genio había derrotado a Babel a la edad de los 9 años. Esta información provoca que una sonrisa invada su rostro, teniendo ganas de confirmar el poder de ese joven por su propia cuenta. Sin embargo, comenta que esta vez estaba realmente ocupado, siendo imposible crear un hueco en su agenda para confirmarlo, enviando a alguien de su confianza en su lugar, uno de los príncipes. De regreso con nuestro protagonista, este se encontraba peleando contra su hermano, utilizando en el proceso grandes cantidades de maná. Este carga poder con sus manos desnudas, lanzando un poderoso golpe hacia Babel, el cual es incapaz de detenerlo, retrocediendo e impactando contra la pared, demostrándole a su hermano que un buen uso de las artes marciales es igual o más importante que tener un buen control del maná. El rubio frustrado no podía creer cómo alguien que hace escasas semanas era invisible para todos se había vuelto en alguien con semejante poder. Tras la pelea, Joshua ve de nuevo en los ojos de su hermano una gran convicción para superarlo, por lo que le recomienda que canalice esa ira y se acuerde de este sentimiento de humillación, ya que este va a ser el combustible para volverse alguien digno para pelear contra él en un futuro, alejándose a la sala, mientras las lágrimas brotaban de un destrozado Babel. Al día siguiente, nuestro héroe, aun habiendo mejorado su control de maná gracias a Lugia, comenta que últimamente había abusado demasiado de este, sintiéndose algo cansado. En ese instante, alguien toca la puerta. Al abrir, el joven se sorprende que aquella persona que lo había visitado se trataba de la joven Cheryl, la cual se presenta con soberbia. Esta quería entrar dentro de la habitación para hablar un rato, pero Joshua la detiene, ya que esta únicamente iba a hacerle perder el tiempo, cerrando la puerta y dejando a la joven sin palabras. Al volver a la cama, de nuevo alguien vuelve a tocar la puerta, provocando que el joven empiece a impacientarse. Sin embargo, al abrirla se encuentra que esta vez había sido Caín, el cual venía a informar a Joshua sobre que ya había completado los preparativos que le había comandado. Ahora nos situamos en la gran sala de entrenamiento del duque Agnus. Ahí es donde todos los soldados se entrenan para estar en forma y listos para posibles guerras. Entre ellos se encontraba Rolls, aquel centurión que Joshua dejó escapar en el pasado. Este, desde lo ocurrido, actúa extraño, además de recibir una humillación constante por parte de sus compañeros. Sin embargo, el tema principal de conversación entre los soldados era otro muy diferente, ya que ninguno sabía por qué razón los habían reunido con tanta prisa. Pero entonces alguien grita, llamando la atención de todos. Este era Caín y el joven amo Joshua, desvelando que la razón de la reunión era que el niño iba a dirigir su entrenamiento en esta ocasión. De esta forma podría comprobar el nivel actual de las tropas del duque. Pero como era de esperar, las burlas y las risas no hacen esperar por parte de los soldados, ya que por muy fuerte que fuera ese joven, no sería capaz de llegar al nivel de un soldado adulto entrenado. A raíz de esto, sin mirar palabra, Joshua coge su lanza y se aproxima hacia los guerreros, para preguntar a Rolls enfrente de todos si él también pensaba que no era suficiente para dirigir su entrenamiento, el cual, lleno de miedo, asegura que el joven podía. Sin embargo, los soldados no parecen creer sus palabras, provocando que Joshua se enfurezca y acusa a Rolls de no haber difundido lo ocurrido como él le ordenó. Este, en vista del inminente castigo, pide perdón a su amo, mientras se arrodilla e implora para que no le ocurra lo mismo que le ocurrió a sus amigos. Estas últimas palabras hacen que el resto de soldados entiendan que la razón por la que no han vuelto a ver a Royd y Cord es porque han sido asesinados por nuestro protagonista. Así que para acabar de convencerlos, Joshua usa su as bajo la manga, obligando a Rolls a sacar su espada para que combata contra él. Este hace uso del poco valor que le queda y se lanza al ataque rápidamente. Sin embargo, Joshua no tenía pensado dejarlo con vida después de todo, adoptando la primera forma del arte de la lanza, usando su habilidad ataque relámpago, haciendo que el soldado se haga disparado, después de una fuerte explosión, apareciendo entre el polvo sin vida. Tras esto, Joshua
les da una lección acerca de que no deben de subestimar a sus oponentes por su apariencia, o de lo contrario, serán los primeros en morir en el campo de batalla, creando así miedo y respeto en todos los soldados, haciendo que cada uno de ellos se arrodille en muestra de respeto. De regreso a las habitaciones de la mansión, Chase se encontraba triste por su recién encontronazo con Joshua, hecho que realmente había aumentado las ganas de conocer al joven por parte de la chica. Tras lo ocurrido en el entrenamiento, Joshua se había dirigido a la oficina del duque Agnus para reportar de primera mano las razones de su actuación, comentando a su padre que las causas del por qué había asesinado a ese sujeto eran que se había metido con su madre y que quería mostrar su fuerza y terror en los soldados para no volver a ser objeto de burla nunca más. Sin darle mucha importancia, el duque piensa que él habría hecho lo mismo en sus circunstancias, por lo que esta vez lo dejará pasar. También le informa que deberá ir con él a la entrada, ya que la orden de los caballeros reales los habían visitado. En esta ya se encontraban Chiffon y Agnus Duquedon, el líder de los caballeros de la melena dorada, el cual se metía con Chiffon, ya que decía que últimamente estaba tan enfadado porque peligraba su posición en la familia por la aparición de otro posible sucesor. Pero antes de que la disputa fuera más, aparecen padre e hijo para dirigirse en grupo a recibir la visita, apareciendo entre las tropas visitantes ni más ni menos que el mejor amigo de Joshua en su anterior vida, el cuarto príncipe, Kaiser Van Britton. Pero antes de mostrarnos qué va a ocurrir cuando todos se encuentren, conocemos a un soldado imperial llamado Joker, concretamente el capitán del primer batallón de la Orden de los Caballeros. Este se encontraba usando grandes cantidades de maná, asesinando a varios de los soldados de su batallón, con la excusa de haber cuestionado sus palabras. Entonces de la nada otro sujeto aparece y lo interrumpe, recriminando que no estaba bien que intimidara y acabara con la vida de los soldados que acababan de unirse. Pero Joker sabía que esa no era la verdadera causa de que haya aparecido alguien como él, preguntando directamente cuál es la razón de su visita, finalizando la cena con la frase «Vanessa von August tiene una misión para ti». De regreso con nuestro protagonista, vemos como este se encuentra hostil frente al príncipe, dejando escapar sin control su obra asesina. El futuro maestro de la torre, Evergrande, advierte al chico que cuide sus modales, ya que está frente a alguien con mayor posición que él. Pero Joshua se ríe al respecto, alegando que únicamente mostrará sus respetos a aquel que los caballeros juran, el emperador. Al escuchar esto, los soldados del príncipe, liderados por Balmung, un vicecapitán de un batallón imperial, dan un paso al frente, declarando que nadie debe hablar al príncipe de esa forma, y por tanto, aunque sea un niño, Joshua merece tener un castigo. En defensa del joven, Agnus Duquedon también saca su espada, listo para pelear. Pero entonces el duque, harto de la situación, saca su aura, aplacando a todos y demostrando por qué es una de las 9 estrellas. Tras esa demostración de poder, obliga a su hijo a que se disculpe con el príncipe. Sin embargo, este comenta que no es necesario, ya que realmente Joshua tenía razón, siendo la única persona que merece ser tratada por los caballeros con respeto el emperador. Dándole la vuelta a la situación, el príncipe le explica a Joshua que seguro que él sabe que las palabras sin actuación también son inútiles para un caballero, dejando caer que deje de ladrar y muerda de una vez. Joshua asegura que si es necesario siempre está listo para actuar. Estas continuas faltas de respeto hacen que el Joker, el sujeto de antes, haga acto de presencia para defender a su amo, para posteriormente pedirle permiso al príncipe para que le deje tomar el examen de caballero de Joshua, ya que quiere ver de primera mano si de verdad cuenta con las habilidades de las que tanto se habla. Todos los presentes pasan al campo de entrenamiento, donde los participantes ya se encontraban listos. Joker se ríe de Joshua por la barra de acero que lleva consigo. Este también explica que lo va a poner en su sitio por haber tratado de esa forma al príncipe, imbuyendo después de estas palabras su espada con maná. Este decide acercarse lentamente hacia Joshua, pero sin verlo venir es el joven el que consigue pillar desprevenido al examinador, el cual consigue bloquear su ataque por los pelos. Joker queda sorprendido por la velocidad que el joven había mostrado, además de comentar que el maná de este era increíblemente pesado. Aún así, aprovechando su fuerza, es capaz de conseguir espacio para colocarse en posición, para ser esta vez él quien acorrale al genio. O eso le había hecho creer, haciendo retroceder a su enemigo, para próximamente ambos choquen sus armas con un increíble poder. Los espectadores estaban fascinados. El príncipe y el vicecapitán no podían quitar los ojos de la pelea, comentando que en términos de técnica Joshua estaba superando ampliamente a su contrincante. Esto produce que Joker empiece a desesperarse, no encontrando ninguna apertura con la que sacar ventaja, recordando que si no era capaz de cumplir con su misión, Vanessa podría acabar con su vida. Para evitar esto, decide desplegar todo su poder y utilizar su mejor ataque, provocando en Joshua una herida a tener en cuenta. Al ver que Joker estaba desplegando más maná de que la prueba dictaminaba, Agnus Duquedon le dice al duque que debería detener la prueba, o de lo contrario su hijo podría morir. Pero este, muy a su pesar, quería ver de lo que Joshua era capaz, aguantando la ira, para ver cuál iba a ser el desenlace de la pelea. De regreso con el encuentro, vemos como la recién herida del joven le impedía utilizar sus movimientos, como era de costumbre, dedicándose por tanto únicamente a cubrirse con su guardia. Pero este lo que quería realmente era ganar tiempo, para poder acumular grandes cantidades de maná, con el que impacta nuevamente con la espada del Joker, provocando una explosión que deja a todos sin palabras. Tras unos segundos de incertidumbre, vemos como el polvo se empieza a disipar,
mostrándonos por parte del Joker una cara llena de incredulidad, apareciendo Joshua sano y salvo junto a la verdadera forma de su alma. Pero lo que viene después lo dejaremos para la siguiente parte. 3000 likes si queréis saber cómo continúa. De parte del STV, hemos querido recopilar todas estas obras con increíbles ofertas para todos vosotros. Manhwas como Solo Leveling, Tower of God o mangas como Chainsaw Man, Blue Lock, Spy X Family, Berserk y muchos más, rebajados más que nunca. Link en la descripción. También queremos anunciaros que hemos abierto la membresía del canal, por si alguno de vosotros está interesado en apoyar todavía más este proyecto. Gracias a todos y hasta la próxima.